Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los pensadores de la primera imagen asumen que la naturaleza humana es la causa fundamental de la guerra. Cada uno tiene sus propias ideas sobre las causas de la guerra, crisis económicas, regímenes autoritarios, líderes sedientos de poder, etc. Para un grupo de personas, a saber, los pensadores de la primera imagen, la guerra es un resultado directo de la naturaleza humana. Pero no todos los pensadores de primera imagen están de acuerdo en lo que es la naturaleza humana, lo que los divide en optimistas y pesimistas. Los optimistas creen que la naturaleza humana es maleable y mejorable y, por lo tanto, ven la educación como la cura para la guerra. Para ellos, si cambiamos la naturaleza humana a través de la educación, eliminaremos la guerra. Mientras que los optimistas del pasado depositaron su fe en las apelaciones religiosas y morales, los optimistas modernos, los científicos del comportamiento, centran la suya en el estudio del comportamiento humano. Su objetivo es descubrir métodos educativos y formas de organización social que eliminarían el comportamiento agresivo y la violencia. Por ejemplo, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, el psicólogo inglés J. T. McCurdy observó que la psiquiatría preventiva, es decir, las medidas adoptadas para prevenir las enfermedades mentales, estaba demostrando su eficacia y que, por lo tanto, no era ilógico esperar que esfuerzos similares pudieran, en última instancia, ayudar a prevenir la guerra. Y Margaret Mead, la famosa antropóloga cultural estadounidense, propuso que estudiar a las tribus primitivas que viven en paz unas con otras podría ayudarnos a evitar la guerra nosotros mismos. A diferencia de los optimistas, los pesimistas ven la naturaleza humana como inmutable y esencialmente mala, razón por la cual solo el control externo puede impedir que los humanos inicien guerras y se maten unos a otros. Tomemos como ejemplo a Agustín de Hipona, el teólogo y filósofo cristiano, que afirmó que, en ausencia de gobierno, los humanos se matarían unos a otros hasta que toda la especie se extinguiera, o al filósofo holandés del siglo XVII Baruch Spinoza, quien afirmó que los humanos se dejan llevar por sus pasiones y no por la razón, por lo que necesitamos encontrar formas de reprimir y compensar nuestras emociones volátiles. Al final, tanto los pesimistas como los optimistas están de acuerdo en la causa de la guerra, la naturaleza humana, aunque discrepan sobre la cura. Mientras que los optimistas que piensan en la primera imagen buscan averiguar cómo podríamos fortalecer las características humanas que conducen a una existencia social pacífica, los pesimistas que piensan en la primera imagen creen en el control de la naturaleza humana. Los intentos de los optimistas por explicar la guerra son insuficientes. A primera vista, parece obvio que la fuente del conflicto, la violencia y la guerra es el egoísmo y el egoísmo de la naturaleza humana. Sin embargo, debe haber algo bueno en la naturaleza humana, ya que también es la fuente de la paz. Podemos ver esto en el hecho de que hay períodos alternos de guerra y paz a pesar de la firmeza de la naturaleza humana. Además, si tenemos en cuenta la cantidad de oportunidades para hacer el mal, y la pequeña cantidad de crímenes y guerras que realmente tienen lugar, incluso es posible afirmar que la naturaleza humana es fundamentalmente buena. El principal problema con la visión de los optimistas sobre la naturaleza humana es que, incluso si fuera posible cambiar a una o incluso a muchas personas, todavía habría millones de otras que cambiar. Y una reeducación global y simultánea de la humanidad es imposible porque la educación no es rápida ni eficaz, según Kurt Lewin, el psicólogo germano-estadounidense. Es más fácil para la sociedad cambiar la educación que la educación cambie la sociedad. Otro problema con el punto de vista de los optimistas es que los diversos caminos que proponen para crear un orden mundial, ya sea a través de la conquista, la hermandad religiosa o el federalismo mundial, tienen un defecto común: todos afirman que solo un credo, una forma de Estado o una filosofía pueden dominar el mundo y, por lo tanto, librarlo de la guerra. Sin embargo, dado que siempre han existido diferentes concepciones del mundo ideal, siempre habrá disputas sobre qué método debe aplicarse. Además de estos problemas, el error fundamental de los optimistas consiste en buscar la causa de la guerra únicamente en la naturaleza humana.
Los científicos del comportamiento y los pacifistas pueden contribuir a un mundo pacífico porque es necesario desarrollar el coraje, la fe y el carácter para hacer frente a los impulsos agresivos, pero subestiman la importancia de un marco político para fomentar o disuadir las emociones agresivas. Sin embargo, es necesario ser conscientes de la naturaleza humana porque nos ayuda a entender las imperfecciones de todos los sistemas sociales y políticos, y la mejor manera de tratarlas. Los pensadores de la segunda imagen asumen que los defectos en la estructura interna de los estados pueden explicar la guerra. Mientras que los pensadores de la primera imagen creen que la naturaleza humana es la causa de la guerra, los pensadores de la segunda imagen creen que es la estructura interna del Estado. Creen que si tan solo se instituyera la estructura estatal correcta en todo el mundo, se garantizaría la paz mundial. Pero, al igual que los pensadores de la primera imagen, no todos están de acuerdo, y estos pensadores también pueden dividirse a grandes rasgos en dos grupos, los pensadores liberales y los socialistas. Los pensadores liberales insisten en los beneficios de un mercado de libre comercio, la descentralización y la ausencia de regulaciones gubernamentales para prevenir conflictos y satisfacer las necesidades individuales de los ciudadanos. Este punto de vista fue personificado por Adam Smith, el economista escocés que sostuvo que las fuerzas impersonales del mercado, y no la regulación gubernamental, creaban la armonía social y garantizaban el bienestar público. Los pensadores liberales aplican el mismo argumento a las relaciones internacionales, y sostienen que el libre comercio entre los estados desalienta la guerra porque, a medida que sus intereses se entremezclan a través de los acuerdos comerciales, corren el riesgo de perder más si declaran la guerra que si se conforman con la paz. Los pensadores socialistas discrepan. Creen que el mercado libre conduce inevitablemente a conflictos estatales internos y a guerras externas. Según los pensadores socialistas Karl Marx y Friedrich Engels, el sistema capitalista produce una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, en la que el proletariado lucha por el control de los medios de producción, y la burguesía lucha por defender su control. Esta lucha de clases interna encuentra su manifestación externa en la guerra porque los líderes de los estados capitalistas buscan promover los intereses de su propia clase, la burguesía, al tiempo que ignoran los deseos del proletariado de vivir en paz y armonía. Por ejemplo, si los intereses burgueses de un estado compiten con los de otro, la burguesía enviará al proletariado a la guerra. Y para mantener su poder, los gobiernos utilizan las guerras como pretextos para aumentar los impuestos y aumentar el control sobre el proletariado. De ahí que los pensadores socialistas concluyan, con la abolición de los estados capitalistas y el triunfo del socialismo global, la guerra desaparecerá. Los liberales discrepan sobre la mejor manera de gestionar los estados volátiles. John Stuart Mill, el famoso pensador liberal, se encuentra entre los más grandes filósofos de todos los tiempos. Afirmó que la libertad es la única fuente infalible de una mejor calidad de vida. Además, creía que el deseo de las personas de mejorar sus vidas conduciría a una mejora del Estado en su conjunto. Por estas razones, no debería haber ninguna restricción en el comportamiento de las personas, y esto debería conducir a la paz. Sin embargo, en algunas circunstancias, los estados liberales sí van a la guerra. Lo que refuta la suposición liberal de que la gente no irá a la guerra porque la paz redunda en beneficio de todos los hombres. Esto se debe a que los intereses de las personas en la paz a menudo no están representados en el gobierno y, en consecuencia, no están representados en la acción del Estado. Otro defecto en la línea de pensamiento liberal queda claro cuando hacemos la pregunta, si un Estado antidemocrático pone en peligro la paz mundial, ¿debería intervenir un Estado liberal? Después de todo, no iría en contra de sus creencias. Para abordar este tema, los pensadores liberales desarrollaron dos escuelas de pensamiento, los intervencionistas y los no intervencionistas. Mazzini, el intervencionista y patriota italiano, sostuvo que un Estado tendría que intervenir si la democracia estuviera en peligro porque el buen no intervencionismo permite el triunfo del mal. Sin embargo, los no intervencionistas sostienen que no es posible lograr la paz imponiendo una estructura estatal mediante la guerra, porque no existe un acuerdo internacional sobre lo que constituye un Estado ideal.
Esto significa que siempre habrá conflictos entre las democracias y las dictaduras, las monarquías y los estados socialistas, y que la intervención hará más daño que bien. Como ejemplo, los no intervencionistas señalan a Woodrow Wilson, uno de los presidentes intervencionistas de los Estados Unidos. Él sostuvo que una guerra está justificada si es una lucha por la paz y la justicia, y no por un nuevo equilibrio de poder. Pero incluso si hay una buena causa para la guerra, ¿quién puede decir si esa causa es justa o no? El enfoque socialista para crear solidaridad internacional fracasó. Karl Marx y sus seguidores tenían grandes sueños, creían que con la victoria del socialismo mundial, los estados nacionales desaparecerían y, con ellos, la guerra. Sin embargo, la Segunda Internacional, una organización internacional de partidos socialistas formada en 1889, no logró lograr la solidaridad internacional ni preservar la paz durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Una de las razones era que cada partido socialista defendía sus propios intereses en lugar de los intereses de la organización internacional. Por ejemplo, el mayor de todos los partidos socialistas, el Partido Alemán, terminó apoyando la concesión de créditos de guerra, una medida que enfureció a los partidos socialistas de otros países. Otra razón fue una resolución de paz anterior a la guerra hecha por la Segunda Internacional que permitía la participación de los socialistas en caso de una guerra defensiva, por si acaso. Sin embargo, todos los estados consideraron que la Primera Guerra Mundial era una guerra defensiva, por lo que los socialistas se movilizaron internacionalmente y, a menudo, unos contra otros. Y en 1915, los socialistas tuvieron que concluir que su creencia en la solidaridad mundial era una ilusión. ¿Qué salió mal? Los pensadores socialistas cayeron en una trampa similar a la de los pensadores liberales, creían que la racionalidad de los distintos partidos los llevaría al mejor resultado posible y les ayudaría a superar sus diferencias. Pero con la Primera Guerra Mundial en pleno apogeo, los socialistas franceses, británicos y alemanes, enfrentándose a balazos, tuvieron que renunciar a sus sueños de socialismo internacional. Sin embargo, no podemos refutar que el socialismo internacional pueda curar la guerra simplemente porque el socialismo internacional nunca se ha establecido. Sin embargo, las experiencias pasadas parecen indicar que su éxito es poco probable. Los pensadores de la tercera imagen creen que la anarquía prevalece en las relaciones interestatales. Según los pensadores de la tercera imagen, la escena internacional se caracteriza por una anarquía sin ley, como un país sin policía, y, por lo tanto, es un semillero de conflictos. Para ellos, los estados soberanos del mundo son lo que Hobbes, el filósofo inglés, llamó individuos en estado natural. Esto significa que no están controlados por la ley, una institución superior de poder o un superior común, lo que, según Hobbes, conduce inevitablemente a la violencia y al conflicto. Y si bien los individuos deben cooperar para sobrevivir, los estados son lo suficientemente independientes como para no tener que unirse. Este argumento lo profundiza el filósofo suizo Rousseau. Argumentó que los estados no cooperan porque los conflictos estatales implican exactamente los mismos comportamientos irracionales que los conflictos interpersonales. Al igual que entre los individuos, la principal causa del conflicto son los intereses particulares de un estado que interfieren con los de otro estado. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo significativo dado por Rousseau. Imagínese 5 hombres hambrientos que aceptan cazar un ciervo juntos porque es más fácil en grupo, y un ciervo es lo suficientemente grande como para satisfacer el hambre de todos. Durante la cacería, un hombre ve una liebre y decide cazarla solo porque le resulta más fácil, pero eso solo apaciguará su propia hambre, no la de los demás. Luego abandona el proyecto comunal inicial, poniendo en peligro la búsqueda de todos los demás. Otra razón por la que los pensadores de la tercera imagen creen que la anarquía prevalece a nivel mundial es porque las relaciones internacionales funcionan como un juego estratégico sin reglas escritas. La libertad de elección de cada estado está limitada por las acciones de todos los demás. Y si la estrategia de cada uno depende de la de los demás, entonces los Hitler del mundo determinarán qué tipo de estrategia seguir, el estado más agresivo determinará las acciones de los estados que buscan preservar la paz.
El gobierno mundial es inalcanzable en la práctica. Los pensadores de la tercera imagen sueñan con detener la anarquía internacional mediante la creación de un gobierno mundial que pueda mantener el orden. Sin embargo, un gobierno mundial solo es concebible si el objetivo principal de cada Estado es la autoconservación. Incluso si estuvieran de acuerdo en este punto básico, cosa que probablemente no estarían, un gobierno mundial se toparía inevitablemente con un problema fundamental. Es decir, que no puede hacer cumplir sus leyes sin una acción violenta contra el Estado que infringió el derecho internacional. Así como un hombre atacado por ladrones espera que la policía lo ayude, un Estado atacado por otro Estado espera la intervención de la comunidad internacional. Sin embargo, es probable que tales intervenciones violentas conduzcan a un círculo vicioso de venganza. Además, no hay garantía de que los líderes del gobierno mundial actúen siempre en aras del interés general de sus Estados miembros. No podemos ignorar la posibilidad de que el ejecutivo del gobierno mundial esté impulsado por intereses personales o corrompido por algún Estado poderoso e influyente. Por lo tanto, es imposible llegar a un gobierno mundial completamente efectivo. Sin embargo, es crucial construir un marco político internacional con un sistema judicial vinculante y crear tanto orden como podamos.